gobierno de Alberto Fernández que toma el país al borde del default. Cristina está en el gobierno. Entonces es una bicefalía en el ejercicio del poder. Hoy visitamos a Rosendo Fraga. ¿Qué puede pasar con la política, con la economía? Rosendo Fraga en Algo que Contarte. Hoy visitamos a Rosendo Fraga, analista político, profesor. Bueno, ¿cómo te definirías, Rosendo, si me permitís tutearte? Sí, por supuesto. Analista político, periodista, historiador. Historiador. Y si querés que te agregue algo, un abogado que nunca trabajó de abogado. Claro, porque leía por ahí doctor, abogado, pero claro. no. Nunca. Me recibí de abogado, por supuesto, estudié, pero nunca trabajé de abogado. ¿Y eso porque fue un mandato familiar, estudiar abogacía, o quizás pensaste en algún momento en dedicarte? Yo te explico lo siguiente, cuando yo era chico, el abogado era el generalista. Sí. El análisis político lo hacían los abogados. Claro. El periodismo lo hacían los abogados. Yo tomaba una generación, por ejemplo, Grondón era abogado, Mariana Grondón. Yo, José Claudio Escribano, director de Nación, era abogado. Le mandamos un abrazo grande, porque gran amigo. Claro, ¿no sé? ¿Me entendés? Sí. Entonces, yo era joven, a lo mejor yo soy el último de los abogados generalistas. Y los políticos también. Mal que le pese a los abogados. Mirá a los presidentes. Claro. Vos tenés un esquema muy simple de medirlo, los presidentes. Sí. El primer presidente, por ejemplo, si tuviste un médico que fue Ilia. Arturo, claro. Y después tuviste ingeniero fue Agustín P. justo en los 30 y recién Macri después. Claro. Si no, todos abogados. Todos abogados. ¿Y alguna vez pensaste, te definías como analista político? Después vamos a hablar un poco de tu historia familiar, pero ¿alguna vez pensaste en dedicarte, digamos, como protagonista de la política? ¿No? Porque estando tan cerca con el análisis, viendo los escenarios, decís, bueno, en algún momento quiero jugar yo. ¿No te pasó eso por tu cabeza? Bueno, alguna vez me han ofrecido integrar alguna lista, ese tipo de cosas, pero yo he preferido quedarme, viste, analizando la política, observándola, vivirla desde otro punto. Desde otro punto. ¿Y cómo te definirías políticamente? Uno a priori, bueno, viendo la esquina en la que vivís, en los cuadros, la estética, tendería a pensar de centro un poquito para la derecha. O no, por ahí, o por ahí un progre pituco. No, el ala izquierda de la derecha. El ala izquierda de la derecha. Sí. A ver. Izquierda y derecha. Sí. ¿Viste? Dentro de derecha te tipo más a la derecha, más dentro de la derecha. Claro. Yo te diría en el marco. Un romántico de derecha. En el marco de la derecha, el ala izquierda de la derecha. Por darte una idea de ubicación. Sí. Pero así que protagonista no te tienta. No me tienta. Y hay una historia, ¿no? Atrás hubo, corregime, pero un Rosendo Fraga. Varios, hace muchos años. Varios, bueno, mi padre fue ministro de Guerra Frondizi y era militar, digamos, claro. En esa época. Bueno, ahí con eso sacás patente de progre, en la derecha, digo, con Frondizi. Bueno, Frondizi yo te diría que era, aunque en su origen era de izquierda, como presidente es un presidente que vos lo podrías poner a la izquierda de la derecha. Claro. Porque en economía, contratos petroleros, en su juventud era de izquierda. Claro. Bueno, vamos a meternos en la diaria. Sí. Vamos a pensar un poquito juntos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sí. ¿No? Preguntas existenciales, si querés, en la vida del hombre. ¿Cómo definirías ese de dónde venimos en lo corto, ¿no? ¿De dónde venimos de estos 4 años de Macri? A ver. En lo corto. Yo a veces me gusta... Digo, ¿de dónde venimos? No vamos a ir a 1880. No, ¿de dónde venimos? A ver, yo te voy a decir lo siguiente. Creo que hay que analizar, sobre todo en la vida de la gente, 8 años. El segundo mandato de Cristina y el de Macri. Bien. El segundo mandato de Cristina fue el peor de los 3 kirchneristas. Estoy hablando en crecimiento económico e indicadores sociales. Vos tomás el segundo mandato de Cristina, da crecimiento 0 de promedio. Tomar los 4 de Macri da crecimiento -2 de promedio. Ahora, -0 y -2, esto significa 8 años que el PBI per cápita ha estado cayendo, porque la población crece. Claro. Ustedes se me entienden, los indicadores pobreza y desempleo han empeorado. Entonces, lo que uno tiene que asumir en este momento es que la sociedad acumula 8 años de frustración, por ponerlo ¿viste? En algún término.
Y eso que el punto de análisis hay que tratar de mirarlo con mucho cuidado. Porque hoy en el mundo, en todo el mundo, Asia, África, Europa, América Latina, hay una frase que dice, ¿cómo no lo vieron venir? Hong Kong, Irak, Irán, Líbano, Egipto, Argelia, Etiopía, Francia, Cataluña, Chile, mirando al lado, Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia. Es decir, ¿cómo no lo vieron venir? Entonces yo creo que hoy el punto central es tratar de percibir, ocultar, conocer cuáles son los conflictos que subyacen en la sociedad. Pero ahora vamos a la actualidad y vamos a lo que puede llegar a ser el gobierno de Alberto, la injerencia de Cristina, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, Macri, que arrancó con mucha expectativa en los sectores por ahí del establishment, si querés. La clase media, te diría. Sí, la clase media porque a él lo votó. Se pega un palo a los 2 años. Cuando los funcionarios de Macri, del expresidente Macri, cuesta decirlo todavía porque está fresquito todavía. 2 días, 3 días, 4 días. Sí. Dicen, bueno, en realidad nos lleva puesto el haber hecho lo que teníamos que hacer, porque había medidas que se tenían que tomar, las tarifas había que sincerarlas en algún momento, del cepo había que salir. Cuando hablan de apuntar a un superávit o por lo menos reducir el déficit fiscal, bajar el gasto, cosas que intentaron hacer, pero las consecuencias no deseadas, si querés, de eso, se lo termina llevando puesto. ¿Hay algo de verdad en eso o hay mala praxis en todo lo que pasó en la gestión? Yo te doy una explicación más simple. El problema fue el exceso de deuda. Y no es el primer fracaso en la historia argentina por exceso de deuda. Ahora, si uno analiza el ratio de deuda versus el PBI respecto a otros países, tampoco es que era tan alto. El tema es que te dejaron de confiar, más que el exceso de deuda. Pero altísimo para la Argentina. No hay, es decir, Japón puede tener una deuda que sea 200 veces pero su si PBI. vos mirás al lado, Uruguay, no te digo mirá Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué historia tiene Uruguay? Claro. ¿Cuándo fue la última vez que Uruguay entró en default? Pagó. Claro. No sé si me decís. Entonces vos tenés que dar cuenta de que el porcentaje de deuda sobre su PBI no es un término universal, es un término de acuerdo a lo que cada país tiene de crédito. De ahí el indicador de riesgo país. El indicador de riesgo país, que es el valor de tus bonos, te muestra el grado de confianza que no tenés. Y el punto ¿cuál es? Que después de Venezuela, el peor de América Latina es Argentina. ¿Y esto por qué es? Porque tenés una mala situación más una mala historia. Las dos cosas concurren. Pero para mí, si me decís, el principal error de la estrategia de Macri fue el exceso de deuda. Exceso de deuda para un país como la Argentina, que el último default lo había tenido en 2001 y lo había terminado de resolver en el 2016. Puedo decir que por ahí se confió demasiado Macri en que con su sola presencia y su historia, ¿no? La historia de la Argentina, creía que la confianza iba a fluir más. Yo creo que bastante de eso hubo. Y me parece que la idea es que, diríamos, un presidente empresario con un equipo de buenos economistas iba a cambiar la credibilidad. ¿Y qué le rescatarías a esos 4 años de Cambiemos? Mira, a mí me parece que hubo una política exterior que abrió. Viste que se abrió al mundo, se establecieron relaciones con países tradicionales, pero con otros que no la teníamos tanto. El último año Macri empezó a entender que el futuro del comercio no estaba en Europa, en Estados Unidos. Visitó la India, visitó Indonesia, visitó Tailandia, visitó Vietnam. La ruta de la seda. Todo esto me parece que fue lo positivo. El fracaso económico para la gente, porque la política exterior la analiza poca gente. Claro. Y cuando dicen, y ya nos metemos con el futuro, pero cuando dicen los macristas o los... los macristas, porque dentro de Cambiemos algunos lo putean bastante también a Macri, que están dadas las condiciones para empezar a crecer, que es el discurso en boga ahora del entorno de Macri. ¿Vos crees que es así? ¿Que están dadas las condiciones o es parte del relato de los que se fueron? Acá hay que encauzar una crisis primero. Es decir, el macrismo no entrega una crisis terminada, entrega una crisis en desarrollo. No sé si... es decir, todos sabemos que el 2020 el país no va a crecer, ¿cierto? Y todos sabemos que hay una tasa de inflación muy alta, etcétera, etcétera. Yo creo que si el gobierno las cosas le salen bien, bueno, estará en condiciones de ganar la elección
legislativas del segundo semestre de 2021. Que están a la vuelta de la esquina ya. Sí, pero es un año y medio más. Están a la vuelta de la esquina en un cronograma de análisis político. No están a la vuelta de la esquina en términos de la vida de la gente, que es una cosa diferente. Rosendo, esto lo habrán preguntado 1000 veces, pero ¿cómo se explica con todos los relojes, ¿no? El tablero de comando político y económico tan mal que haya llegado con un 40% Macri? Eso pasa siempre. Año 89, Ángel Oz, candidato radical. Se puede, decía. Con una hiperinflación sacó 38. Duhalde, tras una década del menemismo y una saturación de la gente, sacó 38. Sacaron prácticamente lo mismo que Macri. Y, es decir, el que está en el poder, yo diría que tiene 1/3 de los votos. Claro. Y si polariza, tiene un poco más. Pero aún en condiciones económicas difíciles o políticas difíciles, no es tan difícil llegar al 40% de los votos. Lo sacó Duhalde y lo sacó Ángel Oz. Bueno, sacaron 38. ¿Y crees que Macri puede mantener ese caudal o se va a disipar entre distintos líderes de la oposición? Mira, ¿Cómo la ves? Te voy a contestar con una frase un poco cínica de Perón. Acá me voy a la historia. Perón lo voltearon en el 55 y volvió 18 años después en el 73. Entonces un periodista le pregunta, escúcheme, usted que se fue tan mal en el 55, con mucho para volver, tan aclamado, tan victorioso, tan reclamado por la gente 18 años después, y dice, mire, yo no hice nada. Pasa que los que vinieron después fueron peores. Claro. No sé si vos me entendés. Y en alguna medida esto es así. Si la economía con Macri hubiera crecido al 3%, no digo al 6%, seguramente Macri hubiera ganado una segunda vuelta. Claro. Es cierto también que él llega en el 2015 prácticamente con el mismo caudal de votos y la diferencia era que el peronismo estaba todo partido. Si vos comparás los votos que sacó Macri en el 2015 llegando a las presidenciales con los que sacó ahora hace poquito, con el desastre económico que tuvo, hasta incluso capaz que sumó algún votito más. ¿Cuánto pesa el ordenamiento de la oposición en una elección así? Mira, las coaliciones, yo lo llamo las coaliciones electorales, juegan un papel decisivo en este momento. Los radicales podrán haber aportado pocos votos a Macri, pero sin esos votos no ganaba el 2015. Claro. Y a su vez, veámoslo del otro lado, el peronismo. Sin Massa, Cristina no llegaba. No tenía forma. No sé, esto se llaman coaliciones electorales, ¿viste? Vos tenés que armar. Ahí para el frente electoral, bueno, se pusieron todos de acuerdo, más allá de, no es necesario recordarlo, pero hay hasta antípodas ideológicas, si querés, dentro del frente de todos. Y bueno... ¿Cómo se puede mantener eso, si es que se puede mantener a lo largo del tiempo, teniendo, no sé, por tocar un tema, política internacional, tenés a Sergio Massa, que dice que Venezuela es una dictadura sentado en Estados Unidos. Y tenés a sectores cercanos a Cristina que poco más aclaman a Nicolás Maduro. ¿Cómo mantenés, ya siendo gobierno, no llegando a una elección, todo ese ensamble ideológico para poder seguir gestionando? Yo te diría que Cambiemos le ha pasado lo mismo. Cambiemos tenía desde el radicalismo con sectores alfonsinistas, hasta sectores muy a la derecha, que eran el ala derecha del PRO. Es decir, en alguna vez el frente es vos sumás. Eso pasa siempre. Ahora, el problema es el liderazgo. Es decir, el liderazgo es lo que te permite mantener unida esa coalición electoral que tiene sectores diferentes, contradictorios, incluso antagónicos. En esto yo reconozco que el peronismo tiene más facilidad. Para ordenarse. Más facilidad para reunir sectores diversos, antagónicos y contradictorios, ¿no es cierto? Porque de alguna medida Perón era así. Claro. Perón era alguien que podía estar refugiado con Franco, un dictador español, y al mismo tiempo cartearse con Fidel Castro. Y en eso es cierta similitud, no sé, por ejemplo, con lo que pasa ahora de Cristina recibiendo al presidente de Cuba, a la misión de chinos, de rusos, y por otro lado Alberto mandándole mensaje a Estados Unidos porque tiene que terminar de arreglar con el fondo. Digo, esto de andar por un espectro ideológico tan amplio, ¿puede mantenerse en el tiempo o en algún momento te tenés que definir? No, depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Cuanto más sólida la economía tengo, más autonomía tengo en política exterior. Claro. Cuanto más complicada tengo la economía, menos autonomía tengo en política exterior. Y el problema es que
tiene el gobierno de Alberto Fernández que toma el país, como dijo él, al borde del default. Sí. No sé si está acá, lo dijo él. Sí, sí. Al borde el mercado del default. Ya con los bonos había adelantado el default. Hay precios de default hoy. Sí. Más de 2.000 puntos de riesgo país. Sí. Te cuenta que el peor país después de nosotros es Ecuador con 700 y pico. Es decir, estamos al borde del default. Eso te reduce tu autonomía respecto a Estados Unidos. Porque el fondo es nuestro principal acreedor y Estados Unidos es el principal accionista del fondo. Es decir, vuelvo al punto, con una economía ordenada tu autonomía política es mayor, con una economía en crisis, en dificultades, tu autonomía política se reduce. Y ese es el contexto, ¿no es cierto?, complejo que tiene que manejar Fernández, ¿no es cierto? Quizás él, a lo mejor, digamos, Cristina, supongamos, empuja más en una línea diversa o contraria a Estados Unidos. Y la necesidad económica, Alberto, lo obliga a la dirección contraria. Mencionaste Ecuador. ¿Crees que puede haber algún punto, corregime, ¿no?, como analista internacional también, pero Correa impulsa a su vicepresidente, llega a presidente, se pelea con Correa, hoy Correa exiliado en Bélgica, digamos, un pollo de Correa que se le da vuelta? ¿Crees que puede haber algún punto común con lo que podría eventualmente pasar acá en la relación entre Cristina y Alberto? A ver, eso a veces en política lo llaman el kingmaker. Sí. El hacedor de reyes. Es el king, el rey, que hace, que fabrica. Es decir, que hay alguien, kingmaker, ok. Kingmaker, ¿viste? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, nosotros hemos tenido una experiencia más reciente, Duhalde con Kirchner. Claro. Duhalde con Kirchner, Duhalde fue el que lo hizo candidato, el que le transfirió los votos y el que lo hizo presidente. Claro. Ahora, una vez Kirchner en el poder, jugó a afianzarse en el poder y poder independizarse de Duhalde, que lo hizo. Por poner un ejemplo. Este es un fenómeno bastante común en la política históricamente, universalmente. Una vez el que llega al poder trata de afianzarse. Claro. La mayoría de las veces lo logra. Hay veces que no lo logra. Claro. Ahora la estructura, esto para pensar juntos, la estructura psicológica de Cristina, que hoy por hoy es la jefa, hasta ahora, es la jefa del espacio, convenimos eso. Y además, es la que decidió, pero está muy bien, ¿eh? No pero es la mayor aportante de los votos. Pero es la que, si te decía Rosendo y te convencía y te llevaba de candidato, eras presidente. Mirá, lo primero... Digo, pero en algún momento, la pregunta, si me permitís. Esa estructura de Cristina, psicológica, ¿se va a bancar que en algún momento el jefe del espacio pase a ser Alberto? Porque cuando empiece a agarrar la lapicera en la Casa Rosada, la relación con los gobernadores, y naturalmente es muy presidenciable el sistema nuestro. A ver, yo te voy a decir lo siguiente. Entonces yo te podría decir que el peronismo no tiene experiencia histórica de bicefalía en el poder. Y estando en el poder, dos líderes. Esto no. Sí. Uno podría decir que Duhalde Kirchner fue una experiencia análoga, pero no fue tan así porque Duhalde no estaba en el gobierno. Claro. Cristina está en el gobierno. Entonces es una bicefalía en el ejercicio del poder, porque ella no solamente controla las dos cámaras, no solamente tiene un liderazgo y un control del Congreso, sino que tiene piezas en el gabinete y piezas mucho más importantes en la estructura de poder real. ANSES, PAMI, podría poner otra cantidad en ese sentido. Entonces, esto no va a ser fácil. Yo creo que el otro problema que hay que ver es que cuando Kirchner se independizó de Duhalde, tuvo una economía muy a favor. Sí. Y ahora Alberto tiene una economía muy complicada. Por ahora, por ahí se le dan vuelta a los precios internacionales, pero sí, la foto y lo que parece venir... Mira, que los precios de los commodities se den vuelta, hoy es más probable, como está el mundo, que empeoren un poco a que mejoren. No sé si viste en ese sentido. Pero bueno, es más probable, nada es imposible, que el contexto económico externo siga siendo difícil, no favorable. Entonces, yo creo que el obstáculo que va a tener Fernández es ese punto, ¿me entendés? Sí. La imposibilidad de dar respuestas rápidamente a las expectativas, a los deseos, a las necesidades de la gente. Y Cristina ha avanzado en casi todos los terrenos, salvo en la economía, que como la economía se la dejó. Se la dejó. Bueno, decía Guillermo Moreno que si le va un poquito bien en la economía, automáticamente va a pasar a ser el jefe, Alberto. ¿Vos coincidís un poco con eso? No estoy tan seguro. Fundamento.
a Kirchner con la economía a favor le llevó 2 años y medio independizarse de Duhalde, con la economía a favor, ¿no es cierto? En ese sentido. Yo digo, a Cristina no hay que subestimarla, ¿te podrá gustar o no? Claro. Esta es otra historia, pero subestimarla como líder político ha sido y es un gran error. ¿Cuál es el rol, Rosendo, y si siempre fue así, de la justicia en la política? El discurso de Alberto, las primeras palabras que dio, cargado contra una justicia que considera él es persecutoria, este concepto que trae Cristina del lawfare. ¿Cómo juega la justicia con la política? 5 días antes del discurso, Alberto Fernández dijo públicamente: los mismos jueces que la persiguieron a Cristina ahora lo van a perseguir a Macri. Mirá, es una frase un poco cínica, pero es bastante cierta en ese sentido. Los mismos jueces que la persiguieron a Cristina ahora lo van a perseguir a Macri. Y bueno, y este es un punto central que la Argentina debe corregir. Es decir, tenés una justicia muy sensible al cambio del contexto político. Los gobiernos llegan, tienen consenso, son fuertes y la justicia no los enfrenta, los acompaña. Los gobiernos empiezan a deteriorar, se debilitan, se están por ir y la justicia toma distancia. Y esto no es lo que debe ser. Y pensando por ahí un poco retorcidamente, pensando también en un escenario con tensiones que ojalá no las haya por el bien de todos nosotros, ojalá explote la economía, ¿no? Pero pensando en un escenario que puede ser de tensiones entre Cristina y el grupo de Alberto, ¿no le puede ser funcional a Alberto Fernández que las causas contra Cristina continúen avanzando? Porque ¿no es una forma por ahí de sopesar un poco el poder de ella? A ver, me parece que es un análisis teórico. No creo que prácticamente eso funcione. Yo te voy a decir otra cuestión que deriva de la cultura política. A ver. Por lo general los peronistas nunca ponen preso a los peronistas. Te lo doy vuelta. Falleció María Julia, pero bueno, fíjate los peronistas. Pero que no era peronista. Por eso era te de digo. la OCDE. Fíjate vudú. Por eso te digo, generalmente esto es lo que ha pasado históricamente desde hace mucho tiempo, varias décadas. Entonces yo, viste, no estoy... Date cuenta de lo que es el peronismo. Menem hoy es senador de Cristina. Cuando estuvo preso Menem fue en el gobierno de la Rúa, nunca con Kirchner. No sé, es decir, hay una cultura del peronismo de... Es decir, Kirchner se enfrentó con Duhalde, pero nunca a Kirchner se le ocurrió ponerlo preso a Duhalde. Ahora nos decía Campagnoli en este programa hace algunas semanas que por ahí hay mucha imaginación, no lo decía en estas palabras, pero como concepto, en que la política ordena la justicia. En el caso de Cristina, hay procesos, hay jueces que dictaminan, hay expedientes que caminan. Es decir, cuando un proceso pasa una instancia, pasa otra instancia, pasa otra instancia, hay un andamiaje jurídico muy fuerte que es muy difícil de voltear con una influencia de la política ahí. ¿O no? Vos te encontrás en un proceso y resulta que aparece de que una prueba fue mal tomada. ¡Pum! Se te cae. Y el margen de apreciación judicial juega un papel también. Claro. ¿Viste? Hay cierto grado de arbitrariedad ahí. Ahora con los arrepentidos. Arrepentidos que se les arrepienten. Te hacen caer una causa. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo soy un abogado que nunca trabajé de abogado. Te estoy dando más conceptos generales, ¿no? Cuidado, que las causas, por aspectos procesales, muchas causas se pueden caer. Y muchas veces el aspecto procesal depende de la apreciación. ¿Viste? Date cuenta, hasta la prisión preventiva depende de la apreciación de un juez. Depende de la apreciación de un juez. Entonces, la actitud del juez puede cambiar muchas cosas, empezando por la libertad. Cuando veíamos hace algunos días, a mí me pasaba por lo menos, a un presidente bancándose como un señorito con un auditorio hostil, entregarle el mando a otro presidente, con Cristina ahí, dentro de todos los tormentos que nos aquejan a los argentinos, decías, bueno, qué lindo, ¿no? Que un presidente termine, le pueda entregar, más mirando Chile, mirando Bolivia, mirando Ecuador, mirando toda la región. ¿Este es un consuelo de estúpido, un consuelo de tonto, Rosendo, o realmente podemos festejar cierta institucionalidad aquí en Argentina? Yo diría que sí, pero eso es una novedad si vos mirás los últimos, yo te diría, 12, 16 años. Antes la política argentina era así.
Cuando Alfonsín le entrega a Menem, vos no tuviste el menor problema. Cuando Menem le entrega de la Rúa, antes medio pobre. Sí, pero no tuviste la menor hostilidad. Sí. Cuando de la, viste, Duval después se entregó antes, pero no tuviste hostilidad. Cuando Duvalde le entrega, Menem a de la Rúa, hostilidad. No digamos Duvalde a Kirchner. Claro. Sí, yo creo que ahí es donde entra a jugar el concepto de la grieta. Es decir, los últimos 16 años la Argentina se estuvo manejando de una forma con un grado de conflicto muy alto. Muy bipolarmente. Entonces, viste, es un avance si vos miras los últimos 16 años. Ahora, si miras 20 o 30, te encontrás que había grado de conciliación entre oficialismo y oposición bastante más grande que los que tenemos. ¿Y crees que se puede saltar la grieta esa? Porque si uno lo escucha a Alberto, la verdad es que no está tan confrontativo. El mismo Mauricio Macri está más amigable que hace un mes cuando la ponían... Yo a veces lo llamo el espíritu de Luján. Sí. ¿Por qué lo llamo el espíritu de Luján? Porque ahora no nos parece mucho tiempo. Pues viste, el domingo, el último domingo pasado. Sí. Vos te encontraste, viste, que fueron a esa misa, los dos se abrazaron, no sé si viste decir. Sí. Ahí se empezó a crear, porque hasta el día antes venían con el espíritu de campaña, guarda. Claro. Se empezó a crear un clima. La asunción de Alberto reforzó o ratificó ese clima. Entonces yo veo que hay una posibilidad. Pero cuidado, el país va a enfrentar situaciones difíciles y lo que va a poner a prueba es esta voluntad de convivencia política. Rosendo, gracias. No, gracias a vos por la visita. Un lujo realmente. Rosendo Fraga, abogado que no ejerce, nos decía. Nunca ejercí. Analista político y también... Periodista e historiador. Sí, y un apreciador del arte, pues nos encontramos en su espacio con muchos cuadros, muchas obras. Me gusta. ¿Esto es heredado o es producto de tu vida que fuiste comprando hay pocas y seleccionando? Pocas cosas heredadas. Y los libros. Está muy bien. Tengo 5.500. Impresionante. Gracias, Rosendo. No, gracias a vos por la visita. Rosendo Fraga, un lujo. Disfrutá del invierno con las mejores recetas de Novillo Argentino, la mejor carne del mundo. Aterrizá en Provincia Seguros y viajá. Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Llama al 0810-222-2444 o consultá con tu productor asesor de seguros. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Ahí vamos a estar, con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo.